¿Alguna vez has sentido que algunas piedras guardan recuerdos, como si respiraran tiempo? A veces basta con tocar un bloque viejo para notar que vibra diferente, como si se registró una historia que ya nadie recuerda, una historia que no comienza con reyes, imperios o civilizaciones conocidas, pero con pueblos olvidados que caminó por la tierra, incluso antes de que comenzara a escribirse la historia. Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitas, que tu alma necesitaba escuchar. Imagínense una noche muy vieja. No había ciudades, no había templos, no había libros. La humanidad estaba todavía en su infancia. Pero en algún lugar aislado del mundo, manos silenciosas levantaron toneladas de piedras, alineadas con precisiones que la ciencia moderna todavía intenta entender. ¿Quiénes eran? ¿Qué sabían? ¿Y por qué insistieron en irse? ¿Monumentos que sobrevivirían a épocas enteras de olvido? La arqueología intenta explicar estas estructuras como obra de sociedades simples, pero cuando miramos más de cerca, cuando vemos no solo la piedra, sino la intención, la simbolismo, matemáticas y astronomía grabados en ellos, nos damos cuenta de que algo no está cierra, ni siquiera. Es como si estos edificios fueran portales a una memoria que insiste en regresar, una memoria que habla de personas que vivieron antes de las primeras civilizaciones conocido, antes de la escritura, antes de la agricultura organizada. Y sin embargo, dejaron obras tan avanzadas que parecen desafiar todo lo que creemos sobre nuestra propia historia. Quizás ya hayas sentido esto, una suave intuición, casi un susurro, que te dice que nuestro viaje en la Tierra es mucho más antiguo de lo que nos han enseñado, que antes de Sumeria, por aquí pasaron Egipto, India o China, otras culturas que entendieron el cielo, tiempo, espíritu y piedra en formas que apenas hemos comenzado a comprender. Y es precisamente de ellos de los que vamos a hablar, porque si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final. La respuesta puede estar aquí. Y ahora, vayamos a la primera señal que deja el pueblo en el que el mundo insiste olvidar. Cuando hablamos de civilizaciones antiguas, solemos imaginar ciudades, templos, reyes y ejércitos. Pero lo que pocos se dan cuenta es que, antes de que todo esto surgiera, mucho antes Uruk levantó sus muros, antes de que Egipto levantara sus pirámides, antes de que China registrara sus primeros símbolos, ya había gente que dominaba algo que parece imposible para la época en que vivieron: el arte de mover la piedra, la ciencia de alinear el cielo, la capacidad de recordar lo que hemos olvidado. No tenían escritura, no dejaron ningún documento, no construyeron bibliotecas, y sin embargo así, construyeron estructuras tan complejas que hoy obligan a arqueólogos, físicos y los ingenieros, los miran con incomodidad, porque simplemente no encajan en el que aprendimos sobre la prehistoria. Imaginemos pequeños grupos dispersos, que viven en regiones áridas, frías o salvajes, sin agricultura desarrollada, sin metalurgia, sin ninguna tecnología que conozcamos, pero, por alguna razón, movidos por una intención profunda, espiritual y matemática, decidieron erigir gigantescos monumentos en piedra maciza, monumentos alineados con estrellas, solsticios, puntos cardinales, monumentos que requerirían fuerza, coordinación, técnicas de ingeniería y cooperación que, teóricamente, solo aparecerían miles de años después. Aquí es donde comienza el misterio, porque estas personas vivieron antes de las primeras civilizaciones y, sin embargo, construyeron obras que parecen pertenecer a un mundo más avanzado que el suyo. La pregunta que resuena entre los investigadores es siempre la misma: ¿cómo? Como grupos tan pequeños, sin ciudades, sin escritura, sin herramientas avanzadas, podría haber logrado hazañas que, hoy en día, con máquinas pesadas, aún serían extremadamente complejo? Pero tal vez esta pregunta esté incompleta. Quizás el verdadero enigma no sea cómo lo hicieron, sino por qué lo hicieron. ¿Por qué construir megalitos antes que agricultura organizada? ¿Por qué mover piedras que pesan decenas de toneladas antes de crear cerámicas refinadas? ¿Por qué construir calendarios astronómicos
antes de construir ciudades? ¿Por qué registrar el cielo, la luz y el tiempo antes de registrar tu propia historia? Cuando observamos estos monumentos con el corazón atento, notamos algo sutil. No parecen obras utilitarias. No están diseñados para albergar, proteger, almacenar o guardar. Fueron hechos para recordar. ¿Recuerdas qué? ¿Recuerdas quién? ¿Recuerdas por qué? Algunos arqueólogos sugieren que estas personas estaban reconstruyendo recuerdos, fragmentados de algo que vieron, experimentaron o presenciaron. Otros creen que replicaban estructuras más antiguas, tal vez heredadas de un pasado que no lo sabemos. Todavía hay quienes sostienen que estos monumentos eran puentes, puentes entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo sagrado. Y cuando miramos cada piedra, cuando sentimos el silencio entre ellas, algo dentro reconocemos esta intención perro, porque los megalitos no nacen por casualidad, nacen de los recuerdos, y el primer recuerdo que guardan es este. Hubo pueblos antes que pueblos, culturas antes que las culturas, los recuerdos antes que la historia, y trataron de no desaparecer. ¿Pero qué dejaron exactamente atrás? Esto es lo que revelaremos en el siguiente bloque. Cuando observamos los primeros monumentos de piedra del mundo, algo inquietante sucede. La línea de tiempo simplemente no se comporta como debería. ¿Cómo llamamos? La definición de prehistoria no parece tan simple, tan lineal, tan gradual como aprendimos en escuela. Por el contrario, cuanto más excavamos, más nos damos cuenta de que la antigüedad de la Tierra encierra paradojas, suspensiones e interrupciones que desafían la lógica tradicional de evolución cultural. Y uno de los mayores ejemplos de esto se encuentra en un lugar silencioso en el sudeste de Turquía, Göbekli Tepe. Imagínese este escenario. Hace 12.000 años, la humanidad todavía estaba compuesta de cazadores-recolectores, nómadas, dispersos, sin agricultura, sin ciudades, sin escritura. Y sin embargo, en este periodo supuestamente primitivo, alguien erigió círculos monumentales piedra con columnas en forma de T, algunas con un peso de menos hasta 15 toneladas. Columnas tallado con figuras de animales, símbolos, patrones e iconografía, que parece más avanzado de lo que se esperaba en ese momento. Es como si la prehistoria hubiera recibido la visita del futuro. El más intrigante, Göbekli Tepe, es miles de años más antiguo que las pirámides de Egipto, más antiguo que Stonehenge, más antiguo que los primeros templos de Sumeria. Es tan antiguo que desafía el nacimiento mismo de la civilización, porque si la gente era simplemente cazadores-recolectores, ¿cómo podían realizar semejante trabajo? ¿Cómo organizaron el trabajo? ¿Cómo levantaron las piedras? ¿Cómo se desarrollaron los símbolos, tan complejos sin ciudades ni lenguaje escrito? Este monumento por sí solo sería suficiente para sacudir todo lo que sabemos, pero Göbekli Tepe es solo el comienzo. En el desierto del Sahara, ahora árido y silencioso, había un observatorio astronómico playa prehistórica llamada Napta Playa, que data de hace unos 7.000 años. Allí, piedras, alineados marcan solsticios, ubicaciones de estrellas y ritmos estacionales con precisión impresionante. Es un calendario construido antes que cualquier templo egipcio existir. Y una vez más, surgen preguntas. ¿Quién enseñó a estas personas a leer el cielo? ¿Por qué era tan urgente este conocimiento? ¿Y cómo supo una comunidad tan antigua que la Tierra se mueve en ciclos que se repiten con perfección matemática? Avanzando hacia Europa encontramos Stonehenge, otro monumento megalítico, su construcción abarcó siglos y requirió ingeniería, astronomía y una visión espiritual que parece desproporcionado con la época. Cada piedra, cada alineación, cada abertura sigue un propósito que mezcla matemáticas con ritual, luz con trascendencia. Pero hay algo aún más curioso. Civilizaciones completamente diferentes, separadas por océanos, climas y culturas, levantaron megalitos siguiendo patrones similares, círculos de piedra, alineaciones solares, marcadores de estrellas.
tumbas ciclópeas, portales simbólicos. Es como si todos respondieran a un recuerdo común, un recuerdo que precede a la idea misma de civilización. Esta es la paradoja cronológica de los megalitos. Aparecen mucho antes de lo que deberían, llevando una complejidad que no coincide con las sociedades que los construyeron, al menos no en la forma en que los describimos. Y esto nos lleva a una pregunta profunda, delicada e inevitable. ¿Estaban estas personas reinventando algo que ya existía antes? ¿Que ellos? Algo que aprendieron de recuerdos heredados, fragmentos de una cultura aún mayores, o quizás con maestros que la historia ha olvidado. Es esta pista la que comenzaremos a seguir en el siguiente bloque. Cuando miramos los megalitos esparcidos por el mundo, comienza a surgir una sensación sutil. Emergen, casi como un eco lejano, parecen estar hablando entre sí, como si la gente separados por miles de kilómetros, que nunca se habían conocido, habían compartido la misma brújula interior, una brújula espiritual, simbólica y astronómica. Y eso nos conduce a uno de los enigmas más profundos de toda la arqueología. ¿Por qué las culturas son tan... ¿Crearon personas distantes estructuras tan similares? En las Islas Británicas, círculos de piedras. En la Bretaña francesa, alineaciones gigantescas. En el desierto africano, observatorios solares. En Asia, pilares monolíticos bordean el cielo. En Oceanía, rocas erguidas orientadas por las estrellas. En Sudamérica, templos que integran arquitectura, luz y movimiento astral. No eran simplemente piedras amontonadas, eran mapas espirituales, eran calendarios portales, instrumentos de memoria. Cada piedra parecía señalar algo que venía de arriba, o algo que vino desde dentro. Lo más preocupante es que estas culturas vivieron en diferentes épocas, bajo diferentes climas, guiado por diferentes mitologías, y sin embargo, repitieron patrones idénticos. El círculo como símbolo de la eternidad de edad, alineación solar como puente entre mundos, la apertura del solsticio como renacimiento, la piedra vertical como eje entre el cielo y la tierra. Es como si todos cargaran con el mismo sueño, el mismo recuerdo, el mismo instrucción. Pero ¿cómo es esto posible? Algunos arqueólogos defienden la teoría de que tales ideas surgieron de forma independiente, como respuestas naturales a las observaciones del cielo. Otros creen que las rutas antiguas, los movimientos migratorios conectaron este conocimiento, pero hay quienes ven algo más profundo. La hipótesis que estas culturas heredaron fragmentos de conocimientos aún más antiguos, un conocimiento que vino antes del gran olvido de la humanidad. En las leyendas indígenas, los sacerdotes hablan de gente que vino de la luz. En la Polinesia, los ancianos dicen que los primeros son los que levantaron las piedras. En el Mediterráneo, los mitos antiguos describen a los constructores silenciosos. En África, varias tradiciones llaman a estos antepasados los que sabían. Siempre el mismo patrón. Recuerdos de personas anteriores, casi siempre perdidos, casi siempre misterioso, casi siempre asociado al cielo. Pero hay otro punto que hace aún más fascinante este enigma: las similitudes simbólico. En lugares separados por océanos encontramos serpientes, espirales, animales, figuras totémicas y antropomorfas con los brazos abiertos al firmamento. ¿Por qué tanto repetición? ¿Por qué aparece el mismo lenguaje visual en lugares tan lejanos? Una hipótesis espiritual, quizás la más poética, sugiere que estas culturas fueron conectados por una conciencia profunda, ancestral e intuitiva, que no copiaron entre sí, pero accedieron a las mismas percepciones, a las mismas verdades, a las mismos misterios que el cielo ofrecía a quien tuviera el valor de escucharlo. Otra teoría afirma que estas similitudes nacieron de una memoria común, una memoria heredada, tal vez procedente de un pueblo anterior al cataclismo que acabó con la última era de hielo, un pueblo que habría transmitido sus conocimientos de forma oral, simbólica y astronómico, y luego desapareció, dejando solo rastros fragmentados en las rocas, mitos y alineamientos imposibles. Independientemente de la teoría, una cosa es segura: estos monumentos no son obras aislado,
Son capítulos del mismo libro, un libro escrito antes de la historia, antes palabra, antes que la agricultura, y que todavía intenta recordarnos algo olvidado. Y es precisamente en este recuerdo perdido donde encontraremos la siguiente pista. Hay algo profundamente desconcertante en caminar entre megalitos antiguos. Al principio solo vemos rocas enormes, pero a medida que nos acercamos, nos dimos cuenta, marcas, accesorios, cortes, pulidos, ángulos y orientaciones que no coincidan con la imagen que nos hacemos de la gente simple de la prehistoria. Y entonces surge la pregunta de que se cierne como un viento frío sobre cada sitio arqueológico. ¿Cómo lo hicieron? En muchos de estos monumentos, las piedras no son solo de gran tamaño. Ellos son monumental. Bloques de 10, 15, 20 toneladas, algunos de hasta 60. En lugares como Baalbek, en el Líbano, encontramos monolitos que superan los 800 toneladas, tan perfectas que cualquier intento de moverlas hoy requeriría maquinaria, plantas industriales de última generación, y aún así, sería arriesgado. En otras regiones vemos cortes tan precisos que parecen hojas metálicas industriales. La unión entre las piedras es tan estrecha que una hoja de afeitar no puede pasar entre ellas. ¿Cómo? ¿Es esto posible usando herramientas de piedra? ¿Cómo es posible lograr tal precisión? Sin lenguaje escrito, sin cálculos formales, sin instrumentos de medición modernos. La narrativa convencional intenta explicarlo todo con esfuerzo y tiempo humanos. Pero, al observar estos detalles, nos damos cuenta de que hay más que fuerza. Hay intención, hay técnica, hay conocimientos de ingeniería y, lo más importante, hay conciencia. ¿Por qué? Porque es posible levantar algo que pesa 10 toneladas con un esfuerzo bruto, pero levante algo que pesa 10 toneladas siguiendo una alineación astronómica al milímetro, es otra historia. Requiere cálculo, requiere observación, requiere una visión del mundo integrada, en la que el cielo y la tierra no está separada, sino que forma parte de una única lengua. Aquí es donde muchos investigadores empiezan a ver una forma sutil de tecnología, no tecnología moderna, basada en motores y metal, pero una tecnología antigua, basado en la cooperación, el ritmo, la geometría sagrada, el conocimiento del terreno y el peso, quizás incluso técnicas que hoy hemos olvidado. Y cuanto más estudiamos estos monumentos, más nos damos cuenta de que la construcción fue solo la mitad del proceso. La otra mitad fue el propósito. Las piedras no fueron erigidas por necesidad, sino por significado. No fueron erigidas como un refugio, sino como un mensaje. No fueron erigidos por el poder, sino por la memoria. ¿Recuerdo de qué? ¿La memoria de quién? Una de las hipótesis espirituales más interesantes afirma que estas personas estaban intentando arreglando en el mundo físico algo que no se podía decir. Una especie de matemática del alma, grabado en rocas para que el tiempo no borre tu sabiduría. Otra hipótesis, de estudiosos que mezclan la arqueología con la psicología profunda, dice que estos monumentos eran espejos de conciencia, estructuras que permitían ser el ser humano. Recuerda su conexión con el cosmos, con el espíritu, con la ascendencia que no se mide en siglos, sino en eras. Y todavía hay quienes sugieren algo más atrevido, que estos megalitos son los últimos trabaja a partir de un linaje de conocimiento que es anterior al mundo tal como lo conocemos, fragmentos de un legado dejado por culturas desaparecidas tras cataclismos, dejando solo la silenciosa instrucción de levantar lo que no se puede olvidar. Cualquiera que sea la respuesta, una verdad se repite en cada piedra. Estas personas sabían algo que perdimos. Si algo dentro de ti está despertando, quédate aquí, porque en el siguiente bloque tocaremos el recuerdo que precede a todos los recuerdos, y quizás sienta de dónde vino este conocimiento. Cuando estudiamos los megalitos repartidos por el mundo, algo empieza a hacerse evidente. No son solo construcciones, son supervivientes, restos de un recuerdo que insiste en atravesar cataclismos, olvidos y cambios de época. Y esta percepción nos lleva a un punto sensible.
casi siempre evitado por la arqueología tradicional. La posibilidad de que la humanidad ya haya experimentado ciclos anteriores de grandeza y destrucción. Durante miles de años, el planeta ha sufrido cambios climáticos abruptos, glaciaciones, deshielos violentos, sequías prolongadas, tsunamis gigantescos, terremotos, volcanes que oscureció el cielo, eventos que fácilmente podrían borrar culturas enteras sin salir rastros de madera, telas, casas, rituales, historias. Nada más que lo que resiste el tiempo, la piedra. Por eso algunos investigadores creen que los megalitos no son el comienzo de historia, pero el final de otra. Son recuerdos petrificados de un mundo anterior al nuestro, un mundo que terminó repentinamente, un mundo que pudo haber existido durante última edad de hielo, cuando el nivel del mar estaba más de 100 metros por debajo del nivel actual, y vastas regiones, hoy sumergidas, eran habitables. Cuando observamos que gigantescos monumentos aparecen poco después del final del último glaciación, la impresión es que estas personas estaban reconstruyendo algo que ya lo sabía, como si, después de un gran colapso, los grupos supervivientes hubieran intentado recuperar la memoria perdida de conocimientos más antiguos, transmitiéndolos a través de símbolos, rituales y piedras alineadas con el cielo. Y entonces surge la pregunta que resuena como un murmullo dentro del alma. ¿De dónde vino este conocimiento? Algunos dicen que surgió de la observación de la naturaleza. Otros dicen que proviene de sueños, mitos y visiones de chamanes. Pero hay quienes creen que este conocimiento provino de una cultura madre, una civilización anterior a las primeras que conocemos, quizás destruida por un cataclismo global, dejando solo supervivientes dispersos que transmitieron sus últimos fragmentos de sabiduría. Esta hipótesis aparece en leyendas de todo el mundo. Los sabios que escaparon del gran diluvio, los maestros que enseñaron agricultura, astronomía y curación, viajeros que vinieron del mar trayendo conocimientos, los guardianes de la luz que ayudaron a la humanidad a empezar de nuevo. No importa si escuchamos a los mayas, a los pueblos indígenas de América del Norte, a los pueblos de Oceanía, tradiciones egipcias, griegas antiguas u orientales. La estructura del mito es siempre la misma. Lo mismo, algo se perdió y algo se reconstruyó. Esta repetición no es casualidad, es memoria. Y cuando leemos las rocas, las alineaciones astronómicas, las marcas de ingeniería y el silencio que rodea estos monumentos, nos damos cuenta de algo aún más profundo. No fueron erigidos solo para marcar el tiempo, sino para cruzarlo. Ellos no fueron construidos para desafiar a la naturaleza, pero para dialogar con ella. No fueron hechos para impresionar, pero para recordar. Recuerda que la humanidad ya ha pasado por largas noches. Recuerda que ya nos hemos levantado después de caídas profundas. Recuerda que somos herederos de historias mucho más antiguas de lo que imaginamos. La piedra, a diferencia de nosotros, no olvida. Y es precisamente en este punto, en el puente entre lo que fue y lo que queda, que empezamos a entender algo esencial. Los megalitos no son monumentos del pasado, sino mensajes para el futuro. Y en el siguiente bloque, entraremos en el corazón de este mensaje. Cuando observamos con calma estos gigantescos monumentos, algo empieza a ocurrir. Destacan, no en las piedras mismas, sino en el vacío que las rodea. Un silencio espeso, un tipo de pausa que parece invitar a quienes llegan a respirar más lentamente. Es como si los lugares fueron construidos no solo para ser vistos, sino también para ser sentidos. Y aquí es donde surge una pregunta profunda, casi incómoda. ¿Por qué pueblos tan antiguos se dedicarían a construir estructuras tan enormes, sin un objetivo práctico inmediato? La respuesta puede estar en algo que no tiene cabida en los museos: la psicología espiritual de estos pueblos. La humanidad moderna piensa en términos de utilidad. Las casas son para vivir, puentes solía cruzar, las paredes sirven para separar, pero para estas personas olvidadas, la piedra tenía otro propósito. Era conductora de lo invisible, un conductor entre dimensiones, un amplificador de estados internos. Muchos arqueólogos se sorprenden al darse cuenta de que estos sitios no tienen marcas de vivienda,
No tienen restos de comida. No tienen evidencia de rutinas diarias. Ellos no. Eran ciudades. No eran fortalezas. No eran refugios. Eran lugares de experiencia. Lugares donde se encontró el ser humano. Lugares donde el cielo y la tierra se besaron. Lugares donde el alma podía escuchar ecos de lo que la voz humana aún no podía nombrar. Algunos estudios recientes muestran que ciertas formaciones megalíticas crean efectos acústica impresionante. En determinadas habitaciones, la voz humana resuena como si fuera flotando. En otros, los sonidos bajos se intensifican en el pecho, creando una sensación corporal, que muchos describen como espiritual. Esto no puede ser una coincidencia. El sonido da forma a la conciencia. La luz da forma a la percepción. La piedra da forma al silencio. Y esta gente lo sabía. Sabían que la mente humana cambia cuando la luz entra desde un ángulo específico. Sabían que los ciclos solares influyen en los estados emocionales y los rituales. Sabían que ciertos alineamientos con el cielo crean experiencias de trascendencia, no porque tuvieran laboratorios, sino porque tenían sensibilidad, porque escucharon al mundo, porque percibieron lo sutil, porque no vivían solo en la superficie de los sentidos, sino también en sus intersticios. Esta es la razón por la que tantos megalitos se alinean con la salida del sol en el solsticio. No fue por marcar el tiempo como un calendario agrícola, al menos no solo por eso. Fue para marcar el espíritu, para crear un instante sagrado, un momento en el que la luz atravesó el portal con precisión milimétrica y tocó el centro del edificio como un dedo de fuego. Imagínense lo que esto les hizo a los seres humanos que pasaron su vida mirando el cielo, sintiendo el viento, leyendo el silencio. No fue un espectáculo, fue una revelación. Y tal vez por eso, esta gente erigió piedras enormes, porque querían materializar lo invisible, dando forma a lo que no se puede ver. Anclar en la tierra lo que solo puede ser, siéntelo en tu corazón. Construyeron para recordar, construyeron para despertar, construyeron para transformar. Y es este tipo de despertar, un despertar que se extiende por milenios, el que nos prepara para la última gran capa de este misterio. Porque en el siguiente bloque, veremos que estas personas tal vez no eran solo constructores, pero guardianes. Guardianes de algo que no se podía perder. Cuando juntamos todas las piezas, las alineaciones imposibles, las piedras colosales, los símbolos repetidos, los ecos de los mitos se extienden por todo el mundo. Una imagen comienza a surgir forma, lenta y silenciosamente, como una figura que emerge de la niebla. Una imagen que muchos lo evitan, pero se vuelve inevitable para cualquiera que observe sinceramente. La gente, quienes construyeron los primeros megalitos, quizás no fueron simples constructores. Tal vez eran guardianes. Guardianes quien preserva lo que no se puede perder. Y aparentemente, la gente protegía algo que no cabía en palabras, algo que no se podía escribir, algo que solo la piedra, eterna, incorruptible, resistente al tiempo, podría transportar. ¿Qué guardaron exactamente? Algunos investigadores creen que los megalitos eran depósitos de conocimiento astronómico, calendarios, mapas estelares, instrumentos de observación del cielo. Esto hace sentido. Muchos de ellos tienen alineaciones precisas con solsticios, equinoccios y constelaciones específicas, pero eso es solo la superficie. Otros estudiosos ven algo más profundo, un intento de fijar la memoria de una relación perdida entre la humanidad y el cosmos. Estas personas parecieron entender que el cielo no era solo un conjunto de luces distantes, sino un espejo de la mente humana, que los ciclos de las estrellas eran también ciclos del alma, que la luz que atravesaba aún la grieta de piedra fue la misma que cruzó la conciencia. Y todavía hay quienes sostienen que estas personas guardaban recuerdos de una época. Era anterior, una era que terminó abruptamente, tal vez debido a cataclismos globales, tal vez debido a cambios climáticos violentos, quizás debido a fuerzas que aún no entendemos. Un mundo antiguo que se hundió en el olvido, dejando solo fragmentos, historias orales, mitos, constelaciones sagradas y piedras. Siempre es genial.
Esta teoría tiene eco en las tradiciones espirituales de diferentes culturas. Los mayas hablan de los supervivientes del primer sol. Los egipcios veneran a los Neteru, seres que enseñaron después del caos. Los griegos narran la existencia de eras anteriores a la humanidad actual. Los pueblos indígenas de América recuerdan al primero que caminó con el cielo. En cada tradición, los mismos arquetipos: maestros, guardianes, supervivientes, transmisores. Pero hay algo aún más intrigante. Los megalitos parecen haber sido erigidos en puntos específicos de la Tierra, como si la gente tenía ubicaciones estratégicas elegidas, conectadas por líneas invisibles, formando redes energéticas o geográficas que apenas hoy hemos comenzado a cartografiar. Muchos de mí no es estos lugares coincidir con fallas tectónicas, anomalías magnéticas o regiones donde se abre el horizonte, senderos perfectos para observar el cielo. ¿Podría ser esto una casualidad? ¿Fue instinto? ¿O fue un recuerdo? Memoria de un conocimiento que no nació con ellos, pero que les fue confiado. Recuerdo de una misión mayor que la supervivencia misma, la misión de garantizar que la humanidad algún día pueda encontrar lo que perdió. Y tal vez por eso, al visitar estos lugares, sentimos algo inexplicable, una presencia, un llamado, una especie de reconocimiento silencioso, como si el alma diga: he estado aquí antes, porque estos monumentos no son solo ruinas, son advertencias, son brújulas, son semillas de la memoria esperando a germinar. Y es precisamente esta semilla la que nos lleva al bloque final, donde finalmente se resuelve el misterio, encuentra su forma más profunda. Al final de este viaje, cuando reunamos cada piedra, cada mito, cada eco dejado por el pueblos olvidados, nos dimos cuenta de que no solo estábamos estudiando ruinas antiguas, estábamos estudiándonos a nosotros mismos, porque estos monumentos, silenciosos y colosales, no solo hablan de quién los construyó, hablan de quiénes somos todavía y de quiénes pudimos haber sido alguna vez. Hay algo profundamente humano en levantar una piedra al cielo. Es como si el alma, intuitivamente, busque una manera de hacer tangible lo invisible. Y cuando pensamos en nosotros mismos, personas que vivieron antes de las primeras civilizaciones, entendemos que no criaron estas estructuras para dominar el mundo, sino para comprenderlo. No para imponer el poder, sino recordar de dónde vinieron. No para perpetuarse, sino para dejar una pista para los que vendrían después. Y nosotros somos los de después. Durante milenios hemos mirado estos megalitos con extrañeza, intentando encajarlos en teorías que nos tranquilizarían. Pero la verdad es que no fueron hechos para encajar. Explicaciones simples. Estaban destinados a generar preguntas, para encender la chispa de la duda sagrada. Recordar que la historia de la humanidad es más grande que la línea recta que he enseñado. Cuando caminamos entre estas piedras, sentimos un llamado que no es racional. Es un llamada que nace en el pecho, como un viejo recuerdo que intenta aflorar. Un sentimiento que la humanidad se levantó antes, cayó antes, se reconstruyó antes y se fue marcas para que no olvidemos nuestros orígenes cósmicos. Porque, en el fondo, las personas que erigieron estos monumentos parecen haber entendido algo que recién ahora estamos empezando a recordar. La vida es cíclica. La historia es cíclica. La conciencia es cíclico. El cielo se repite y nosotros también. Y cada vez que el ciclo comienza de nuevo, alguien necesita mantener la llama. Alguien necesita preservar el conocimiento. Alguien necesita levantar el piedra que señala el regreso de la luz. Quizás por eso, cuando la luz del sol atraviesa el portal de un megalito, exactamente, en el momento del solsticio sentimos algo casi espiritual, como si el tiempo estuviera doblado, como si se despertara una memoria colectiva dormida, como si las edades hablaran entre ellos y dicen: no estás solo, nunca lo has estado. Y eso es lo que hace que todo sea tan profundamente humano. La piedra es eterna, pero quien la levantó fue hecho de carne, de miedo, de esperanza. Desaparecieron, como algún día nosotros también desapareceremos. Pero lo que dejaron atrás sigue, llamando, sigue guiando, sigue enseñanza. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete
y síguenos. Tu alma puede estar recordando el camino, y si lo que llamamos el final es solo el comienzo de una memoria que la humanidad aún no ha podido descifrar,